Bienvenidos a nuestra última clase de este diplomado. El lunes vamos a tener un encuentro que sería una conferencia porque son los 130 años de la caída de José Martí. Hola Marisela. Pero esta es formalmente nuestra última clase del diplomado. Yo antes de iniciar, ya nuestra ponente está acá, viene por ahí algunos de los profes que también los invitamos. Pues voy a dar así como un recuento de lo que hicimos. Nosotros en total ya tuvimos 24 clases. Por estos espacios pasaron las compañeras Guillermina Pérez y Danely Fonseca, profesoras y doctoras cubanas, el profesor Alberto Rodríguez Carucci, que nos habló de Martí, de Bolívar, de Cuba, el profesor Miguel Jaimes Niño, analista geopolítico, el profesor Ali López Borges, historiador, Premio Nacional de Cultura, el profesor José Medina, que conocemos como Pequeño Juan, antropólogo, el profesor Humberto Rivas, que es profesor de la UPTM, el profesor Santos Romero Coronel, que es parte organizadora de nuestro diplomado, al profesor Xavier Rodríguez y Yuri Patiño, que nos hablaron de la cultura y del arte como parte de la emancipación en Latinoamérica. El compañero Gabriel Aguirre Ledesma, de los movimientos de solidaridad y del movimiento en contra de las bases militares y por la paz, un mundo más allá de la guerra. El profesor, el periodista Raúl Capote, que estuvo con nosotros desde Cuba de manera online. El profesor Franco Bielma, que no sé si lo vieron, pero estuvo en Rusia, allá en el 80 aniversario de la Victoria Patria, presentando también un trabajo. El compañero Alexander Berroterán, de la Dirección Nacional del Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba. El profesor Gerson Zambrano, también analista geopolítico, que estuvo acompañándonos. Carlos León Mora, miembro del movimiento y exalcalde del municipio. Jean-Paul Edmond, haitiano, compañero que nos habló sobre la solidaridad con Haití y que fue de verdad un espacio bastante formador y emotivo. Carlos García, que también nos habló sobre la salud mental, que fue quien abrió este último bloque de ponencias. Jessica Pernía, que nos habló sobre las redes sociales y la comunicación popular. El compañero Alejandro Armado también estuvo la semana pasada y nos habló sobre las redes sociales y nos dio algunos tips interesantes. Y hoy, pues, con nuestra ponente Isis Ochoa, que es con la que hoy cerramos este ciclo de ponencia, que la contactamos el año pasado por allá a principios de octubre, finales de septiembre, y que nos dijo que sí tenía la intención de participar y hoy pues agradecemos el esfuerzo que hizo para estar. Llegó ayer de Caracas, se va mañana, va a acompañarnos también en algunas actividades de campaña porque ella es miembro del Consejo Político Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue mi jefa en el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, de la que aprendí muchísimo en el área de dirección y liderazgo y sobre todo de poder popular. Isis Ochoa Cañizales es presidenta actualmente de Fundacredesa, que es el Centro de Estudios e Investigaciones sobre el Desarrollo de la Población Venezolana, y asesora de Siempre Juntos, primer programa nacional de salud mental para la juventud. Trabajadora social formada en la Universidad de La Habana, en Cuba, egresada como antropóloga de la Universidad Central de Venezuela, y actualmente está en proceso de formación como psicoterapeuta en el Gestalt Senaif, ¿será así? A Escuela del Estado. Y en arteterapia en el Instituto CAT de Australia. Cuenta con varios proyectos de investigación, como el programa Siempre Juntos, Salud Mental de la Juventud, y en Fundacredesa es responsable de la investigación Salud Mental y Condiciones de Vida del Venezolano en FONACYT Fundacredesa. Se ha desempeñado como alta comisionada para asuntos de la mujer en la Alcaldía de Caracas en el año 2008,
presidenta de la Oficina Ciudad Bicentenaria de la Alcaldía de Caracas en el año 2008 también, ministra del Poder Popular para las Comunas en el año 2010 y también en el año 2015, vicepresidenta sectorial de Desarrollo del Socialismo Territorial en el año 2015, fue jefa de Organización Productiva de la Gran Misión Abastecimiento Soberano en el año 2016, alta comisionada presidencial para la paz y la vida por el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia en el año 2014. Presidenta y jefa de la Gran Misión Saber y Trabajo en el año 2014, ministra de Estado para la Región Estratégica del Desarrollo Integral Occidental, REDI 2013, ministra del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia en el año 2013, viceministra de Participación Popular en el Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social en el año 2008. Miembro principal de la Junta Directiva del Fondo de Desarrollo Microfinanciero en el año 2008 y presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Madres del Barrio. Viceministra de Relaciones Presidenciales en el Despacho de la Presidencia en el año 2007 y viceministra de Políticas Alimentarias en el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en el año 2006. Actualmente es miembro del Consejo Político Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Le damos entonces la bienvenida a nuestra ponente de hoy, Isis Ochoa, con la ponencia Condiciones de vida del venezolano y salud mental. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, ¿cómo están ustedes? En ese currículo faltó poner, todo eso fue mi vida pasada, mis vidas pasadas, ¿no? Ahí faltó poner que ahora soy aprendiz de humano. En la psicoterapia gestal decimos que vamos a terapia a aprender a ser personas, porque hay un proceso bien complejo que es el proceso de la psicoeducación. Que hay un proceso muy complejo que es el proceso de la psicoeducación. Yo decía que en gestal hablamos de que vamos a terapia a aprender a ser personas, porque en nuestra formación académica y bueno, en nuestra socialización el tema de la psicoeducación está bastante ausente. Ni siquiera sabemos a veces cuáles son las emociones, identificarlas, y mucho menos entonces sabemos gestionarlas. Y bueno, me he estado formando en esa área, estoy ya en prácticas supervisadas viendo pacientes como psicoterapeuta gestal con una especialidad en arte terapia. Y bueno, estamos desarrollando desde Fundacredesa una investigación institucional con el FONACYT, que la idea es poder tener, digamos, luces, datos científicos para el diseño y estrategias de políticas públicas, de políticas de Estado. Pero entonces, antes de hablar de la investigación, vamos a hablar de datos fundamentales, de conceptos fundamentales, para, bueno, tener un paradigma de lo que es la salud mental, ¿verdad? Porque hay muchas miradas sobre lo que es salud mental. Entonces, un poco aquí conceptos basiquitos, ¿no? Vamos a pasar la lámina. A veces, el mayor acto de valentía es simplemente hablar de lo que nos está pasando. Vamos a ver la siguiente lámina. ¿Qué es la salud mental? Bueno, digamos es un concepto institucional, formal, asumido. La salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, se define como un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, es decir, una persona autoválida, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Hay muchísimos paradigmas que hablan de que la salud mental se consigue, se alcanza, se construye en colectivo. Por eso este tema de la capacidad de relacionamiento, cómo hacemos contacto con el otro. El paradigma desde el que yo trabajo, que es la psicoterapia gestal, es el paradigma existencialista, humanista, y la metodología es la fenomenología, lo fenomenológico, lo que aparece frente a nosotros. Y la gran pregunta existencial es cómo yo me relaciono con el otro, cómo hago contacto con el otro,
y cómo yo me convierto en un existente frente a ese otro que está ahí delante de mí y cómo es mi modo de ser en el mundo. ¿Cuáles son los juegos que jugamos? ¿Cuáles son las trampas que nos montamos? Cuando yo les digo esto, ¿qué les viene a la cabeza? Porque nos montamos trampas, ¿verdad? Jugamos juegos, jugamos roles, yo soy la víctima, tú eres el victimario y resulta que no, que tenemos nuestras ganancias secundarias, nuestras ganancias neuróticas, con nuestros modos de ser en el mundo, con nuestras formas de hacer las cosas. Entonces, bueno, aquí está toda todas estas categorías. ¿Cuánto soy yo consciente de mis propias capacidades? Una vez estaba yo en terapia y mi terapeuta me pregunta, ¿qué conciencia tienes de ti misma? Es una tremenda pregunta, ¿verdad? Porque muy pocas veces nos sentamos a revisar de qué soy consciente de yo, de mí, cómo soy yo, cómo es mi modo de ser en el mundo, cómo hago yo contacto, cómo yo gestiono mi emocionalidad, cómo soy yo cuando estoy triste, cómo soy yo cuando estoy molesta, cómo soy yo cuando estoy frustrado, cómo soy yo cuando estoy feliz, ¿no? Entonces, esta discusión de, bueno, tener conciencia de sus propias capacidades, esto lo digo ¿por qué? Porque estamos en un mundo muy complejo donde mucho de lo que la gente se siente despojado es de su capacidad de hacer. Y ahí genera una situación existencial compleja porque la gente se siente muy frustrada y muy impotente. Vamos a la siguiente lámina. ¿Cómo afecta una mala gestión de la salud mental? Una gestión no asertiva de la salud mental también afecta la forma como una persona piensa, como una persona se siente, se comporta y se relaciona con los demás. En algún momento de nuestra vida experimentamos sentimientos de tristeza, ansiedad, insomnio y otros síntomas que pueden generarnos malestar y algunos inconvenientes, pero que no llegan a provocar un deterioro significativo en nuestra vida social, laboral o en otras áreas importantes de nuestra actividad cotidiana. Cuando estos sentimientos o emociones son constantes y en vez de nosotros darle un reconocimiento, lo que intentamos es bloquearlos. Precepto básico de la socialización, ¿cómo estás? Todo bien. Bien, para adelante, ¿sabes? Chévere, ¿ah? Chévere, Gambur Pintón. Fino. Y también hay un proceso que se llama en gestar los introyectos, no llores. Todo pasa por algo, no, pero no te preocupes, no, pero estás exagerando, no, pero eso no es tan así, pero, tómese una cerveza. Intentamos bloquearlos, generamos cambios en la personalidad, irritabilidad, fatiga o aislamiento social y familiar. De ahí la importancia de la conciencia acerca de lo que nos está pasando y un componente muy importante que es la frecuencia. Porque estos aspectos comienzan a naturalizarse y se cronifican. Porque por supuesto que sí, uno puede estar triste. Ahora, si tú estás en un estado de anedonia, de abulia, que tiene más de 2 meses, de más de 6 meses, ya ahí hay una afectación. Entonces, bueno, una cosa es una tristeza y otra cosa es ya cuando tienes un montón de síntomas, que la gran discusión aquí que yo estoy dando es que hay muchos padecimientos y muchas afectaciones que nunca, que son padecimientos de salud mental, ya la Organización Mundial de la Salud, porque además nosotros somos una generación que sobrevivió a la pandemia más grande del siglo XXI. Y ya eso nos pone aquí una etiqueta, una categoría de sobrevivientes. Ser sobrevivientes no es una tontería, o sea, quienes somos sobrevivientes se nos transformó nuestra morfología cerebral. El cerebro de una persona, de un ser humano que pasó por un estrés crónico que después se convierte en un estrés postraumático, como lo fue la pandemia, porque todo el mundo tiene secuelas emocionales de la pandemia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud también dijo que el post-COVID era una enfermedad y que en este mundo post-pandémico, después de toda esta realidad, el padecimiento número 1 del siglo XXI son los padecimientos de salud mental. Entonces, bueno, hay toda una discusión de cómo hacer gestión y política pública desde esa mirada. Porque no es lo mismo que usted diga, bueno, tenemos una población que es sobreviviente de la pandemia, a que usted diga, mira, esta es una gente
que no ha pasado por estas condiciones de estrés crónico y de estrés postraumático. El estrés crónico fue lo que vivimos el 28 de julio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ajá, después de 6 meses queda un registro somático en el cuerpo, las personas que fueron asediadas, perseguidas, que fueron agredidas con latas de sardina, que fueron expuestas con amenazas de muerte en las redes sociales, 6 meses después tienen trastorno de estrés postraumático, que se registra somáticamente en las memorias organísmicas, todos esos rasgos que genera el estrés, y eso es un padecimiento de salud. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente va al médico porque tengo taquicardia que no se me quita, o me duelen los riñones, tengo un cólico nefrítico, son las glándulas suprarrenales explotadas produciendo cortisol. Ustedes han visto que los perros cuando ladran después se sacuden. El perro ladra, hay un pico de cortisol, él se engrincha y después ¿qué hace? Se sacude y sigue. El cortisol en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo dura 9 horas. Cuando usted se arrecha, perdón, dura 9 horas. Esa ira, cuando le genera cortisol, o cuando usted se asusta, o cuando se asusta todos los días, que revisa y no le llegó la plata y no le hicieron el pago y le mandan el mensaje del colegio, esos son picos de cortisol. Ahí están las glándulas suprarrenales actuando, ahí está la amígdala cerebral como una ambulancia, como una sirena de ambulancia rojo en hipervigilancia, se disparan los picos de cortisol y hay insomnio. Y el insomnio genera otra serie de afectaciones. Entonces, bueno, se van sumando síntomas y signos que luego que generan síndromes que luego no son atendidos y ni siquiera nunca van a ser diagnosticados. ¿Ves? Ahí hay un problema de salud pública. Si le damos una mirada, como es este diplomado de la geopolítica, al problema de la salud mental. No es un problema personal, no es un problema individual, no es un asunto de estar loco, es un problema de la morfología y de la biología de unos seres humanos que están en un contexto histórico característico, porque si le sumamos a esto, somos sobrevivientes del mundo pandémico, o sea, estamos en un mundo pospandémico, también somos, bueno, personas que están siendo afectadas por una agresión sistémica multidimensional. Si ustedes se ponen a estudiar la historia de los países que han estado en guerra, ¿no? Las sociedades que viven las posguerras tienen unas características. De hecho, todas estas terapias grupales, la psicoterapia y el psicodrama, surgieron después de la Primera Guerra Mundial, que todos los psiquiatras y los psicoanalistas decían, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente traumatizada? ¿Cómo los atendemos? De ahí nace la psicoterapia y nacen las terapias grupales, frente a un fenómeno sociológico, histórico, porque no solamente se transforma la morfología cerebral, se transforma la morfología social, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la importancia de tener una buena gestión de la salud mental como individuos y como sociedad y como naciones, tener unas políticas de salud pública, unas políticas de Estado, legislar. Me estaba comentando Evelyn que la discusión no pasó ni a la primera vuelta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el punto ciego ahí que no logramos ver esto? Eso es una gran pregunta que hay que hacer. Vamos a la siguiente lámina. ¿Cómo identificar síntomas y signos de alerta? A lo largo de nuestra vida se pueden producir situaciones y experiencias que pongan en riesgo nuestra salud mental y podemos no ser conscientes de ello, ya que en muchas ocasiones estas situaciones y sus manifestaciones se van desarrollando de manera gradual y para cuando tomamos conciencia de su existencia, nuestra salud puede estar ya comprometida. En este orden de ideas es importante poder identificar de manera rápida aquellos signos y síntomas que puedan mostrar la posibilidad de que nuestra salud mental esté en riesgo. Vamos a la siguiente. Situaciones de tensión emocional. Procesos complejos, duelos. Aquí hay muchas personas que tienen duelos por muerte física con el COVID, familiares que perdieron su núcleo familiar
casi en su totalidad, compañeros y compañeras de trabajo, compañeros y compañeras de militancia, gente con la que, bueno, compartimos proyectos históricamente y ya no está. Y también duelos por la migración. Los duelos migratorios son muy complejos y hay un fenómeno también, por ejemplo, cuando los jóvenes migran, hay una prevalencia 4 veces mayor de que jóvenes migrantes puedan vivir episodios psicóticos, porque la estructura psíquica se desorganiza, porque bueno, estás viviendo un desarraigo muy profundo, es decir, hay afectaciones graves o con implicaciones de salud mental en los procesos de duelo, etapas evolutivas, la adolescencia, estamos viviendo procesos muy duros con nuestros jóvenes, por eso hicimos el programa Siempre Juntos, tendemos a pensar que el problema son solo las redes sociales, es un factor bien importante que aumenta la incidencia de los problemas, pero hay un problema más grave que es el problema de abandono familiar, la ausencia de figuras significativas. También con la migración están pasando procesos muy graves, gente que se quedó al cuidado de vecinos, de vecinas, de tíos, de hermanos mayores, de adultos mayores, o sea, desestructuración total, no hay adultos significativos, la soledad. Muchos de estos jóvenes que iban al programa de salud mental Siempre Juntos, ¿cuál es el motivo de consulta? Estoy solo y no tengo con quién hablar. Entonces, bueno, son problemas existenciales muy profundos que se van agudizando. Inexpresión emocional, no se habla de lo que se siente, no, eso son cosas privadas, no hables de lo que te pasa, y procesos impactantes, abuso y violencia. A veces tenemos dinámicas y prácticas violentas tan naturalizadas que no las hacemos conscientes, pero estamos ahí sometidas y sometidos todos los días, cotidianamente, a violencia sistémica, violencia política, violencia familiar, violencia en todos los tipos de vínculos, o sea, maltratos verbales, emocionales, ¿no? Que son complejos y que van también generando un montón de situaciones extremas. Vamos a la siguiente lámina. Signos y síntomas. Anedonia, dificultad para el disfrute. A mí antes me encantaba bailar y escuchar música y ahorita no. Hay cosas que ya no me gusta hacer. Por ejemplo, empezar a notar esas cosas, cambios de peso o apetito, dificultad para dormir o dormir mucho, estar en un polo o en otro, falta de energía y fatiga, dificultad para concentrarnos, estado de alerta permanente, olvidos y dificultad para recordar cosas, dificultad para tomar decisiones, irritabilidad, enojo, alta sensibilidad, pensamientos en espiral. Cuando uno está estudiando psicopatología y todos estos síntomas, uno dice, esto lo tengo yo, esto lo tengo yo, esto lo tengo yo, esto lo tengo, estarán ustedes ahí sacando cuenta. Todos tenemos rasgos. Igual con los trastornos de personalidad, cuando uno lee los trastornos de personalidad, uno dice, verá, tengo trastorno límite de personalidad, y se empieza a autodiagnosticar. No se trata de medicalizar y de diagnosticar, se trata de empezar a identificar, todos estamos en un rango, todos tenemos un espectro, todos tenemos algún tipo de síntomas. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuándo se agudiza? ¿O qué es lo que lo agudiza? ¿Ves? Como empezar a tener esa conciencia. Vamos a la siguiente. ¿Por qué nos da miedo hablar de la salud mental? Estigma público y autoestima. Hay gente que se ha sentido ofendida. Mis amigas con formación académica, mira, pero ¿por qué no haces terapia? ¿Estás loca? ¿Por qué me mandas? O por ejemplo, cuando hay un tipo de padecimiento, porque una cosa es la psicología, otra cosa es la psicoterapia y una cosa es la psiquiatría, son cosas diferentes, ¿no? Y hay diferentes cuadros para diferentes tipos de abordaje. Igual se puede trabajar, yo tengo pacientes en psicoterapia que los trabajo conjuntamente con el psiquiatra. ¿Por qué? Porque tienen, bueno, más de 2 años con un cuadro de ansiedad o con un duelo crónico, que si un duelo crónico se sigue alimentando con muchas situaciones abiertas, la gente está en situación de riesgo, su vida. Entonces, hay esquemas de manejo. Entonces la gente, no, yo no estoy loca, se ofenden porque uno le dice, pero ¿por qué no vas a un psiquiatra? ¿No? O ¿por qué no vas al psicólogo? O ¿por qué no haces psicoterapia? Porque eso no sirve para nada, porque yo no estoy loco, porque eso es para ricos, porque no tengo plata, porque no tengo tiempo. ¿Cómo nos seguimos abandonando? ¿No? Y no nos damos oportunidades y posibilidades de tener una mirada distinta a nuestros propios procesos. Estereotipo, prejuicio,
y discriminación. Me van a discriminar si tengo un diagnóstico. Yo estudié en el diplomado de arteterapia gestal con una persona que tiene un diagnóstico de trastorno de personalidad afectivo de bipolaridad. Una de las mejores psicoterapeutas que he visto trabajar. Pero si usted la ve por la calle y ella le dice, hola, yo soy bipolar, usted va a decir, está loca. ¿Sí? Ajá. Entonces, o la gente que está en el ámbito del espectro autista, que son gente autoválida, funcionales, geniales. Ah, no, este es autista, este es mongólico. Yo he escuchado ese tipo de cosas. Entonces hay un trabajo importante que hacer para estos espacios de formación sobre la psicoeducación y la neurodiversidad, porque todos somos diversos. Entonces hay un trabajo importante de educación para, bueno, resolver estos estigmas y de psicoeducación. Vamos a la siguiente lámina. ¿Cómo prevenir y cuidar la salud mental? No hay que tener millones de millones, vamos. Aquí están las dimensiones. Esto está chévere, esto es una buena chuleta, porque tampoco cuando yo tengo mis pacientes, yo tengo una paciente que tiene ansiedad generalizada, trabaja desde los 12 años, mantiene a su familia, tiene un cuadro de hiperexigencia nivel Dios. Entonces yo le digo, ajá, porque ya yo no quiero vivir más así cuando empieza a darse cuenta, ¿no? Cuando empieza la conciencia, cuando empieza a aparecer conciencia de cómo vivo, de cómo hago contacto con el otro. Calma, porque tienes 40 años viviendo así. No lo vas a cambiar en 3 sesiones de terapia. Ella no tiene 3 sesiones de terapia, ella tiene 1 año de terapia. Pero paciencia, que es un proceso, ¿no? Entonces, esto les sirve a ustedes de chuleta para que ustedes revisen cómo estoy en estas dimensiones del bienestar. Tengo actividad física, pero que la actividad física va desde que puedo caminar 20 minutos todos los días, a que, bueno, entreno, pues, hago algún tipo de entrenamiento. Tengo algún desarrollo de mi espiritualidad. Recuerden que la espiritualidad no es lo mismo que la religiosidad. La religiosidad es un aspecto de la espiritualidad y la religión es un sistema de creencias de algún tipo, pero yo puedo tener desarrollada mi espiritualidad sin tener una adherencia religiosa, pero la espiritualidad o la dimensión espiritual es una dimensión de la salud mental. De hecho, la fe es un componente importante de la salud mental. Tener fe en la vida, en mí mismo, en que hay posibilidades de hacer las cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo estoy yo en mi dimensión emocional? ¿Cómo está mi emocionalidad? Como yo me pasa con mis pacientes cuando le digo, ¿cómo te sientes? No, bueno, sí, porque es que yo, ¿cómo te sientes? Ah, no sé. ¿Y cómo es esa emoción? Tampoco sé. ¿Es agradable o desagradable? No sé. O te dicen, estoy triste y se está riendo. Cuando estás triste te ríes? No sé. La gente queda, no estamos claros de cómo son nuestras emociones. Estamos bloqueados. Entonces, ¿cuál es un dato para reconocer la emoción? A ver, ¿quién me lo dice? Un tips. Un suspiro, mira, ajá. Prestarle atención al cuerpo. Es que yo no sé, cuando yo hablo con fulano me da como una cosa en el estómago. ¿Ah? El bostezo puede ser una evasión, me da sueño, me duermo, me desconecto. O cuando usted sabe que ese carajo la está jodiendo, pero te convences de que no es así, de que tal, y apagas tu intuición y apagas todas las alertas porque quieres estar con él. ¿Ves? ¿Cómo estoy yo en mi emocionalidad? ¿Cómo estoy yo en mi aspecto mental? Porque cuando yo salí del COVID, que me iba muriendo, yo iba para la nevera y no sabía qué era lo que iba a buscar ahí. Estaba haciendo una meditación y decía, imagínate el color rojo, y yo, ¿cómo es el color rojo? Me pierdes la memoria, se te olvidan los nombres, no sabes cuáles son las palabras, no puedes, bueno. Hay rasgos importantes. El Alzheimer, por ejemplo, que se está incrementando, los alimentos inflamatorios, se puede prevenir el Alzheimer dejando de comer azúcar. Una enfermedad tan grave, tan compleja, degenerativa, que acaba con familias enteras, dejando de comer azúcar.
y cómo estoy en mi dimensión social, ambiental, cómo estoy haciendo contacto con el otro y cómo está mi proyecto de vida, de las cosas que yo me ocupo, que no es el trabajo, que no es el empleo, es mi proyecto de vida, las cosas que a mí me gusta hacer, las cosas que a mí me complacen, me nutren. ¿Ah? El diplomado, ¿ves? Las cosas que te entretienen, que son para ti, para tu crecimiento, para tu bienestar. Lo ocupacional no es necesariamente lo laboral, ¿ves? Ajá. Hagan su chuleta ahí y van chequeando y cómo está eso también en la familia, cómo está eso también en la comunidad, cómo está eso en el entorno del que yo participo, porque todo eso influye. ¿Ustedes han escuchado eso? Que somos el resultado de las 5 personas que tenemos al lado. Es verdad. Nutre o, o intoxica. Cuando algo me nutre, cuando es nutritivo, cuando me permite crecer. Eso también es un indicador importante. Esto me nutre. ¿Por qué? Porque me permite crecer. Vamos a la siguiente. Bueno, ya terminamos. Entonces, una vez estamos de acuerdo con estos componentes, con estos factores. Vamos a ver la otra presentación. Una vez, miren mi franela. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? La salud mental importa. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahorita. Empezar a tomar conciencia de un aspecto que es transversal en nuestra existencia y que determina y permea un montón de cosas aunque esté invisibilizado, aunque pretendamos que no importa. ¿Ves? Entonces, ¿qué dijimos nosotros? En Fundacredesa, bueno, vamos a comenzar a hacer una investigación porque todo esto que nos ha pasado ha transformado radicalmente nuestro modo de ser en el mundo. Nuestra realidad social, cultural, histórica, política, y esto tiene unas consecuencias, hay unos resultados de estas lógicas, de estas prácticas. Entonces, ¿qué vamos a hacer para transformar eso? Es la gran pregunta, ¿no? Porque aquí no es para sacar datos para decir, ay, qué bola, o sea, la gente está volviendo loca en Venezuela. No, de hecho, estos son datos que nosotros no hemos publicado ni queremos publicar. Estos son datos que queremos utilizar para tener prácticas distintas desde lo colectivo. Por ejemplo, ¿aquí hay alguna persona que milite en un movimiento de mujeres? Ajá. Una de las discusiones es, nosotras tenemos que dejar de vernos para organizar el gas, para organizar el CLAC, para, ¿qué más es las cosas que hacemos? A la comuna, el 1 por 10, y tenemos que empezar a encontrarnos para verbalizar lo que nos pasa. Círculos de mujeres, para hablar de la crianza, para hablar de los afectos, para hablar de la forma de nacer y de venir al mundo y de criar, porque de ahí va a depender toda la transformación que hagamos. Tenemos que dejar de vernos para el pragmatismo, para la politiquería, y tenemos que empezar a vernos para hablar de la vida, la producción y reproducción de la vida. Fíjense, ¿cuál es un debate que están dando los movimientos del mundo de mujeres? Una discusión científica que están hablando las intelectuales, que están diseñando estrategias y metodologías para medir eso cuantitativamente, es el tema de la economía de los cuidados. Los feminismos del sur están planteando que los cuidados, es decir, la producción, la reproducción y el cuidado de la vida genera valor y que debe ser medido en el Producto Interno Bruto de una nación y que eso debe ser reconocido y subsidiado y que además las empresas privadas y las fuerzas de trabajo tienen que tener unas políticas de cuidados para las mujeres que le venden el tiempo social de su vida a esa empresa para producir riqueza y después van a casa a tener una segunda y una tercera jornada. Eso es un tremendo debate que da a transformar la mirada de la economía mundial, porque además las mujeres movemos el mundo. Y eso no es un cliché político del movimiento feminista, eso es una realidad social y económica. Y como estamos produciendo, reproduciendo y sosteniendo la vida, pero además generamos trabajo y riqueza, ahí hay una discusión sobre la mirada de la economía. Y sobre la mirada de los cuidados, porque después una mujer que trabajó toda su vida, triple jornada y que estuvo comiendo mal, termina con Alzheimer en su casa, empobreciéndose su familia porque la tiene que cuidar y nadie indemniza todo eso.
una discusión social, no es una discusión de las locas feministas, es un debate sobre el modelo de economía. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver eso que ella va a decir ahorita con lo que estamos discutiendo? Yo anoche me puse a ver, aprovechando que no tenía a mi hijo y no tenía que hacer labores de cuidado, televisión, y me puse a ver el documental de Karol G, la artista latinoamericana que movió más gente en los estadios, puras mujeres que dicen que Karol G es la mujer empoderada, mujeres latinas migrantes, es la población que movió, cantando desgarrada todas las canciones de ella, un fenómeno social. Y ella aparece dando un discurso donde ella dice, esto es mío, que ella sabe todo lo que ellas han tenido que vivir desplazadas de sus hogares, migrantes, generando fuerza de trabajo, y que ella estaba siendo criticada porque ella estaba llenando esos estadios de puros latinos. Y ella dice, y es que los migrantes no somos personas. ¿Mm? Y ella empieza a dar una discusión desde ahí de la economía de los cuidados. ¿Ves? De la construcción de una espiritualidad de un sector que se mueve para producir fuerza de trabajo y ser explotada y que no está cuidada por nadie, y que se convierte Karol G en un referente del autocuidado. Es decir, ¿por qué tenemos que tener una virada y una gestión de lo público desde estos lugares? ¿Ves? Porque no son problemas menores ni secundarios, son los problemas de la existencia. Porque el sujeto político es un ser social, es un existente, pero no es solo un sujeto político. Y el problema que tenemos nosotros ahorita en Venezuela es que tratamos a la gente como si fuera un sujeto político solamente, que no tuviera una existencia, pero que además como si fuera el mismo sujeto político de hace 25 años, que no es un sobreviviente. Porque un existente sobreviviente que vive en una guerra no es un mismo sujeto político que el que tuvo el mayor nivel de consumo en el año 2006. Entonces, sí me explico, ¿no? Toda esta mirada para introducir, ustedes que están estudiando en este diplomado, la discusión sobre un punto diferente del enfoque de la política de Estado y de los legisladores, de cómo se legisla, para quién y desde qué lugar. Bueno, entonces aquí tenemos una investigación que es un estudio de caso. Miren, las del café están saboteando horrible, están castigadas. Déjenlo por ahí y hacen que la gente se los busque de una forma. Eso no tiene azúcar. Me voy a sumar al autosaboteo. Pero ya están castigadas, no pueden pasar a. Esta fue la primera investigación, ahorita estamos en la segunda. Yo le voy a pasar a Evelyn, porque me imagino que ella los tiene ahí, el link de un instrumento autoadministrado. Estamos haciendo la segunda investigación. Este fue el estudio piloto en la parroquia La Vega. Vamos a pasar nada más al cuadro. Es un modelo de investigación cuantitativo, cualitativo, con un estudio de equipo multidisciplinario, psiquiatras, psicoterapeutas, sociólogos, antropólogos, estadísticos. El enfoque fue mixto, entrevistas a profundidad y cuestionarios, observación participante, y diseñamos un instrumento que es una ficha de, recolección de síntomas de signos y síntomas, ¿no? El signo es lo que ustedes saben, tiene fiebre. ¿Cuál es el signo? Tiene la temperatura a 40 grados, a 39 grados, y el síntoma es cómo esa persona vive ese signo. Es igual con los padecimientos mentales, no es lo mismo como usted vive la ansiedad a como la vivo yo. Hay un signo que es la sudoración, el miedo, la falta de respiración, el dolor en el pecho, y el síntoma es como yo lo vivencio, como yo lo experimento, como es mi experiencia vital de ese signo. Vamos a la siguiente. Hicimos un cuestionario que es el Prime MD, eso tiene 161 preguntas, lo redujimos a 20 preguntas y se lo aplicamos a 117 personas. Y bajo el enfoque cualitativo etnográfico se realizaron 6 entrevistas a profundidad, profundamente conmovedoras, donde además aparece que en los núcleos familiares, hay múltiples padecimientos de salud mental naturalizados, invisibilizados.
Un estudio de caso, un chamo de 20 años, la hija con el espectro autista, la tía depresiva, la mamá, o sea, cuando tú te pones a ver y a reconstruir, dramático el proceso existencial en los territorios. Y también aplicamos talleres vivenciales, 10 talleres de psicoeducación, talleres vivenciales con psicoterapeutas gestal en las comunidades, en los territorios. Vamos a la siguiente, aquí están los resultados. ¿No se puede mover un poquito para acá para...? No sé. Ajá. Un poquito más. No sé si lo leen, pero yo se los voy a leer. Síntomas de ansiedad y depresión. De las mediciones a partir del cuestionario Prime. Problemas para dormir, mantenerse dormido, o el otro polo, dormir demasiado, porque una cosa es que usted se duerme, pero se despierta cada 5 minutos, y entonces no puede dormir corrido, ni 5 horas, ni 6 horas, y eso le va generando dificultades. Por ejemplo, el insomnio genera problemas renales, porque está todo el tiempo en hipervigilancia, está todo el tiempo las glándulas suprarrenales tal. Sentirse cansado, bueno, de la muestra, el 39% de la población no duerme bien. Sentirse cansado, tener poca energía, de la muestra, el 34% de la población se siente cansado o sin energía. Aquí les voy a decir, tiene que ver, y bueno, lamentablemente con el tema de las medidas coercitivas unilaterales, el tema de los alimentos inflamatorios, o sea, el consumo de trigo, de maíz, de pasta, de arroz, trigo, arroz, maíz, azúcar, margarina, bueno, maíz, la arepa es maíz. Ajá. Todos estos son alimentos inflamatorios que edematizan el cerebro. Si usted hace una dieta antiinflamatoria donde remueva todos esos alimentos y usted tiene trastorno del sueño, usted va a notar cómo a los 15 días de eliminar todos esos alimentos usted comienza a dormir mejor. Porque el proceso inflamatorio se... Tener poco apetito, o sea, para un polo, o comer en exceso, 28%. Tener poco interés o placer en hacer cosas, abulia, anedonia. La abulia es como, hoy me levanté y no quiero hacer nada. Estoy ladillado de todo, nada me interesa, ¿verdad? Tener dificultad para concentrarse en cosas tales como leer o mirar la televisión, problemas de concentración. Ya no rindo como antes, trato de leer y no puedo, ya no me concentro, ahora leo y no entiendo nada. Eso. Moverse o hablar muy lento, estar muy agitado o inquieto, 20% de la población, problemas de concentrarse, 21%, sentir falta de amor propio o que se es un fracaso o decepción a sí mismo o a su familia, 15%. Aquí las redes sociales son un desastre porque nosotros nos comparamos con gente que está en Ibiza en un yate millonario. No tiene sentido. Y este es un tema muy importante, muy complejo. El martes yo me voy a reunir con una psiquiatra infantojuvenil que creó la unidad de suicidología del Hospital Psiquiátrico del Peñón. En el mundo, cualquier país, este indicador, que es la ideación suicida, es la media, el 1% de la población. Bueno, el 6% de la población entrevistada tiene pensamiento suicida o ha intentado suicidarse. O sea, estamos 5 puntos por arriba de la media. Crisis de sentido. Entonces, bueno, aquí están los que son todos estos síntomas asociados más a ansiedad y a depresión. Y bueno, estos invitan a enfocar la atención psicológica psiquiatra sobre la población afectada para prevenir la llegada de patologías que puedan por una parte limitar el buen desenvolvimiento de dichas personas en su entorno y por la otra afectar con su comportamiento a las demás personas que se vinculen de alguna manera. Vamos a la siguiente. Y aquí está la prevalencia, los mismos síntomas, miren la diferencia
entre mujeres y hombres. Es decir, las afectaciones y padecimientos de salud mental tienen mayor incidencia y prevalencia en las mujeres. Y según la Organización Mundial de la Salud, todos los síntomas y signos de padecimientos de salud mental cada vez aparecen a más temprana edad. Esta psiquiatra infanto-juvenil con la que me voy a ver el martes está atendiendo a un niño de 4 años con ideación suicida. Hay niños de 7 años, de 9 años con ideación suicida. Me quiero lanzar por el balcón. Entonces los síntomas y los signos están apareciendo cada vez a más temprana edad y cada vez más en mujeres. Las mujeres son las rojas, 8% en las mujeres. Claro, porque están en el 6%. ¿Ves? Los hombres están en el 6% y las mujeres en el 8%. Pero se suicidan más hombres que mujeres, supuestamente. Supuestamente en los datos estadísticos, eso es una hipótesis. ¿Por qué? Porque los hombres no lloran, no puedes hablar de tus problemas, tienes que aguantar, tú eres un macho, se llaman los introyectos en las estatas, ¿no? Bueno, entonces aquí está, ¿ves? Las brechas amplias entre ambos porcentajes, masculino y femenino, ¿ves? Entonces, por eso yo digo, aquí hay que darle un viraje al pensamiento de género y empezar a enfocar estos asuntos de una manera distinta, ¿no? Con estos datos. Entonces, bueno, ahorita nosotros estamos haciendo una segunda investigación y la otra cosa que dijimos es trabajar en poblaciones, por lo menos este tema del proyecto de vida, ansiedad, salud mental en las jóvenes y niños es severo, y el tema de los adultos mayores. Hay que construir una militancia desde ahí, porque los procesos degenerativos se agudizan mucho y hay que trabajar en una vejez digna, ¿no? El tema del Alzheimer, todo el tema de las discapacidades por falta de movilidad física. Entonces aquí hay un trabajo importante que hacer para ir focalizando. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Bueno, sorprendernos, autoflagelarnos, decir que no hay esperanza, no. Bueno, diseñar planes y programas que nos permitan. Ahorita creamos esa plataforma de Siempre Juntos, que es la única plataforma que ofrece terapia gratuita para jóvenes online y presencial, con psiquiatras, con psicólogos, ya no con psicoterapeutas porque los votaron, porque tampoco se entiende muy bien, ¿no? No, es abrir brecha en un espacio donde no hay mucha comprensión, hay mucho prejuicio, hay mucho estigma y piensan que eso es algo personal, que eso es un indicador muy personal, eso es como cuando la gente va y denuncia violencia de género, eso es un asunto de marido y mujer, no te metas en ese rollo, te llegan a decir las personas, ¿no? Y resulta que la violencia intrafamiliar también genera sobrevivientes. Y resulta que un niño abusado sexualmente también se convierte en un sobreviviente. Y un sobreviviente es un candidato a tener ideación suicida toda su vida y a suicidarse. Entonces, hay que tener una mirada más aguda sobre todos estos fenómenos y procesos sociales. Es lo que estamos haciendo desde Fundacredesa. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, los tips basiquitos, tener una higiene de sueño, no consumir tantas redes sociales, cuidar qué vemos, ¿no? También, o sea, qué leemos, qué escuchamos, porque a veces nos cargamos también de cosas del entorno. Llevar sol, o sea, son cosas que están a nuestro alcance hacer, ¿verdad? Comer más proteína, que no tiene que ser proteína cara, puede ser, bueno, hay alternativas, ¿no? También, huevos, lentejas. Los granos también para algunas personas son alimentos inflamatorios, pero hay formas de trabajar. Entonces, bueno, hasta aquí compartirles a ustedes el desarrollo de nuestra investigación. Ahorita estamos trabajando, bueno, creamos este programa Siempre Juntos, lo diseñamos y ya eso va andando solo ahí con la Gran Visión Venezuela Joven. Ya no estamos ahí, ahorita vamos a hacer un programa con el Ministerio de los Adultos Mayores para el tema de la atención de salud mental. ¿Cuál es nuestro reto? Que en el sistema de salud pública haya atención a la salud mental. Porque también tenemos que superar esa decisión de que la salud mental es una cosa y la salud de la medicina general es otra. Somos un solo cuerpo, una sola entidad.
Los acumuladores tienen un trastorno de personalidad, de ansiedad generalizado. Puede ser los trastornos de alimentación, es como un trastorno de alimentación. Fritz Perls fue el que creó la psicoterapia Gestalt. Él era un discípulo de Freud. Freud, como todos ustedes saben, psicoanalista, psiquiatra, hablaba de la libido como la pulsión vital, el eros y el tánatos, dos polos, ¿no? O sea, como esta dimensión de la sombra, que Jung después desarrolló como la sombra, es el tánatos, que es la muerte, y el eros, la energía vital, libidinal, que es lo que te va impulsando, te mueve. Fritz Perls era fan número uno de Freud. Se fue en avión porque era un piloto. Él también era psiquiatra, psicoanalista, sobreviviente de la guerra. Se fue en avión a ver a Freud. Freud lo maltrató horrible porque Freud era un gran neurótico. Lo trató horroroso, no lo dejó pasar, lo tendió en la puerta, o sea, y Perls dijo, no, este tipo se decepcionó y empezó a refutar todo el trabajo de Freud y dijo, lo que mueve la energía vital no es la libido, es el instinto del hambre, la mordida que te ayuda a desestructurar el ambiente. De hecho, escribió un libro que se llama Yo, hambre y agresión. Entonces tú muerdes, masticas, digieres, desestructuras, tragas, metabolizas e integras. Hay gente que no tiene capacidad de desestructurar la realidad y vive indigestada. ¿Ves? O vive comiendo para no sentir. Es lo mismo que acumular, proyectas en lo de afuera tu seguridad, en tener cosas, son trastornos de personalidad. Por lo general ahí hay ansiedad y hay situaciones abiertas. Pero cada proceso es distinto, habría que indagar, ¿no? Pero va por ahí. ¿Sí se entiende lo de la agresión y la comida? Bueno, un hombre con hambre es capaz de matar. Cuando no puede ser capaz de metabolizar su frustración por tener hambre. ¿Sí me explico? Si no somos capaces de desestructurar el ambiente donde estamos y metabolizarlo y decir, ya va, me pongo límites, esto es así, esto sucede por esto, por otro, hacemos cualquier locura. ¿Ah? Todo es mental, claro, y hay que aprender. El trabajo de autoconocimiento, hay gente que tiene cero conciencia. Cero conciencia. ¿Tú no has conocido gente así? Cero conciencia. A mí me ha pasado que yo a veces estoy con gente y yo la veo y así pueda tener, ¿cuántos años tienes tú, mi amor? Y así ella esté sentada ahí con sus 74 años, yo la veo y veo una niña de 7 años. Por ejemplo, pero por su gestión emocional, por ejemplo, les pongo ejemplos, hay pacientes que tú ves en tu sesión y es una persona adulta, no sé qué, pero lo que tú estás viendo ahí es un niño abandonado que no tuvo contención, que no tuvo comprensión, y lo que tú estás viendo ahí es un llanto de una niña de 7 años que quiere a su mamá. ¿Sí? Porque en el fondo está todo eso allí. Y hay gente que no logra, hay una categoría en la Gestalt que se llama desarrollo de la función consciente. La conciencia, ¿cuáles creen ustedes que es una de las funciones de la conciencia? A ver. El lenguaje. La atención. El lenguaje es una función de la conciencia. La atención, la cognición, el pensamiento y las formas de pensar. La memoria, la atención. Por eso hay un trastorno que es el déficit de atención. Porque tu atención, la afectividad, los sociópatas, los psicópatas que no pueden tener empatía, tienen un trastorno de la afectividad. Los asesinos en serie tienen un trastorno de la afectividad. Por eso hay gente que dice, pero ¿cómo van a haber madres que son así? Tienen un trastorno de la afectividad y no quieren a sus hijos. Porque están enfermas. Porque tienen una función de la conciencia que no se desarrolló, que es la afectividad. Así sea la mamá. No, que madres solo ayudan. No, hay madres que son psicópatas y lo que hacen es maltratar a sus hijos porque están enfermas. ¿Sí? Entonces, bueno, son funciones de la conciencia que no llegan a desarrollarse nunca. Puede tener una base sociopática, porque los sociópatas y los psicópatas no funcionan con las convenciones sociales, no hay reglas, no hay normas, no hay límites. ¿Ves? Y tú le puedes decir misa y no les importa,
y son por lo general muy inteligentes y usan esa inteligencia para transgredir. Tú sabes que Simón de Beauvoir escribió un libro que se llama El segundo sexo. Y una de las revelaciones fundamentales de ese libro es que no se nace mujer, se construye la mirada cultural de lo que es ser mujer, ¿verdad? Por eso el libro se llama El segundo sexo, porque ella dice, hay toda una construcción social, cultural y política del género femenino. Y ahí entra la maternidad. Entonces se asume que las madres, pero hay madres que tienen padecimientos de salud mental. Por ejemplo, una persona que tiene una familia donde genéticamente hay una predisposición a la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque hay una madre esquizofrénica o en la línea materna hay una abuela esquizofrénica o hay un padre esquizofrénico o en la línea paterna hay un abuelo esquizofrénico. Yo tengo una paciente que la abuela materna era esquizofrénica y se suicidó y el papá, o sea, su abuela materna tiene prevalencia por los dos lados, de hecho tiene pensamiento esquizotípico. El papá se suicidó también, igual que se suicidó la abuela materna. Y ella, una de sus situaciones es que ella piensa que ella va a ser esquizofrénica y en realidad tiene una prevalencia muy importante. Y efectivamente en cualquier momento se puede psicotizar. Pasa que la gente que tiene esta predisposición genética, por lo general se expresa la enfermedad en la adolescencia o a partir de los 50 años. Pero en las mujeres que tenemos predisposición genética, un factor de riesgo es el parto. O sea, puede aparecer la esquizofrenia en el parto. Y hay mujeres que se psicotizan en el parto. Y hay mujeres que les da depresión postparto y que en ese proceso de depresión postparto se psicotizan y no reconocen al hijo. Entonces, no, uno escucha, mi mamá nunca me quiso, porque por lo general estuvo psicotizada, una depresión no diagnosticada, y no, mi mamá no me agarró y a mí me cuidó otra gente. Ustedes han escuchado esos relatos, ¿no? Seguramente esa fue una madre que tenía un cuadro de psicosis postnatal. Pero ¿quién se lo va a diagnosticar? En una comunidad rural por allá. A eso es a lo que me refiero. O sea, hay trastornos de la afectividad que nunca van a ser diagnosticados. Claro, es que puede haber mucho de predisposición social. Lo que te quiero decir es que hay factores biológicos y hay factores sociales y culturales, que a veces asumimos culturalmente que por el hecho de ser madre quiere al hijo, y no es así necesariamente. Sí, era un ejemplo que yo ponía, es decir, hay una situación real que tiene que ver con cómo es tu cerebro, con tu morfología cerebral. O sea, hay funciones que nunca vas a poder desarrollar. Que sobre esos aspectos hay una construcción cultural. Sí, pero que biológicamente hay gente que no va a ser capaz de desarrollarlos nunca, aunque haya una construcción cultural. Uh-huh. Eso es una buena pregunta. Ella dice, en el caso contrario, cuando las madres se dice en crianza, en desarrollo psicológico, vamos a decir infantil, que hay dos formas de abandono. Abandonar por negligencia, porque de verdad no estuviste, o por sobreprotección. Porque el mensaje cuando sobreproteges es tú no eres capaz. Tú no puedes solo. Yo te lo tengo que hacer. Adultos que tienen intolerancia a la frustración, no pueden metabolizar la frustración. Porque no llores, mi niño, lo que pasó, no sé qué, yo... Ajá. Y entonces es una gente que tiene 50 años y no acepta que le digan que no, porque todo lo tuvo. Entonces termina siendo una persona que no es un adulto autoválido, lo que yo decía ahí, con conciencia de sus capacidades, que es fructífera, que no sé qué, y terminan siendo gente con dificultades severas para gestionar su vida. Porque hay dos formas de abandonar, por negligencia y por sobreprotección. Porque el mensaje es a cada rato, tú no puedes. ¿Ves? No, ella está hablando de las terapias holísticas, ¿no? Como las constelaciones familiares, como la biodanza. Yo te voy a contestar como dice el doctor Guillermo Feo, que es el fundador del Instituto de Gestalt. Él dice, eso es en el cine de al lado. Si usted quiere tarot,
Claro, con todo el respeto, yo creo, te voy a dar mi opinión personal, son disciplinas sistémicas, no son procesos psicoterapéuticos, son terapias holísticas, que, bueno, tiene su mirada. Bert Hellinger es muy respetado, tiene mucha relación con el mundo de la gestal, pero bueno, eso son constelaciones familiares, es un enfoque sistémico, familiar, transgeneracional, o sea, eso es otra cosa. La psicoterapia gestal trabaja, como te digo, con el paradigma humanista, fenomenología, existencialista y con nuestras formas del abordaje. Respetamos todas esas formas, yo te puedo decir que eso ya forma parte de las búsquedas personales, pero sí tengo un aspecto muy importante que decir. Cuando la persona que se mete a ser terapeuta no tiene trabajados sus propios procesos personales y se pone a trabajar los procesos personales de otros con el coach ontológico que te gradúan de coach en 6 semanas. Yo tengo 6 años estudiando, 6 años estudiando. Tengo 1 año y medio de práctica supervisada, viendo pacientes con mis supervisores ahí. Entonces es tremenda irresponsabilidad decir que te van a dar un diploma de coach ontológico y que tú puedes acompañar a un ser humano. ¿Sí me explico? Cuando tú estás haciendo un trabajo personal y tú no trabajas tus procesos, o sea, mira, donde yo estudio, yo tengo que ver 150 horas de terapia personal. Yo puedo tener en mí y tengo que tener 30 terapias de cuerpo. Si yo tengo todo eso sin hacer y tengo 20 en todas mis materias, yo no me puedo graduar. ¿Por qué? Porque soy un incongruente. Si usted no tiene, ahí dicen 3 aspectos que se los regalo también para que lo revisen. Triángulo parental, cómo estoy con mamá, papá y yo. Triángulo parental. Cómo estoy con mi conciencia de la finitud, que no es nada más la conciencia de la muerte, sino saber que todo se termina. Poder hacer contacto y retirada porque a veces nos quedamos pegados, ¿verdad? Y cómo estoy con mi sexualidad. Esos son los 3 aspectos existenciales para que se revisen. Entonces, si tú no tienes eso trabajado en ti y no lo tienes resuelto, ¿qué he visto yo? Hay mucha gente que se pone a hacer esas cosas y se vuelve loca. Ujú. Claro, no solo los cómics, la televisión, el cine, o sea, mira, con esto voy a cerrar. Hay una situación severísima ahorita que les voy a decir, de verdad, eso sí no lo paso por alto en ningún espacio de encuentros como estos. Nosotros somos animales, pertenecemos a la especie mamífera. Somos, pero somos mamíferos y venimos de los homínidos, de los monos. Gracias al pulgar prensil se desarrolló nuestro cerebro, pero somos animales. Es decir, tenemos una biología. Nosotras, las mamás y los papás, somos líderes de la manada, ¿verdad? Y esto que le está diciendo tiene en el tema de la neurociencia, la autorregulación. Nosotros tenemos el sistema simpático y el sistema parasimpático que activan y operan el sistema nervioso central, ¿verdad? Cuando usted está desregulado emocionalmente, se prende y se apaga a la vez el sistema simpático y parasimpático. Es como una lamparita que está, se prende y se apaga y usted se desregula, suda, tiene miedo, tiene ganas de vomitar, tiene calor, tiene frío, pero tiene calor, pero tiene frío, pero está sudando, pero cuando se desregula el sistema, hay un nervio que es el nervio vago y el sistema polivagal, que es el que sucede en la manada. Mi hijo, yo soy su líder de manada, y él para saber cómo está el entorno, si hay peligro o si se está en calma, me mira. Y según cómo esté mi rostro, con señales imperceptibles, por eso yo puedo decirle a él, no, mi amor, no pasa nada, y él sabe que sí está pasando porque él lo puede percibir. Ese es el termómetro biológico de saber si estamos en peligro o si estamos a salvo. ¿Qué está pasando ahora? Mamá, ¿dónde está mi teléfono? Emiliano, que ustedes saben cuando uno es mamá que le rayan el nombre, que uno quiere tener un segundo de silencio. Mami, mamá, no sé qué, mamá, tal cosa. Entonces uno está lavando los platos y, ¿qué? Ajá, y uno así, ¿verdad? Con el carajito ahí, mamá, mira, sí, anda y busca lo que está allá en la cocina, con el teléfono aquí. ¿Qué creen que le va a pasar a un niño que cuando llama a su mamá,
Su mamá le contesta sin hacer esto, sin tener contacto visual. Porque un niño te está llamando no para de verdad preguntarte dónde está el color, te está llamando para sentirte que estás ahí presente, para sentir un niño de la edad de mi hijo. ¿Ah? Entonces si yo le contesto, ¿qué? Ajá, no sé, ¿qué va a pasar? Se desregula, se desconecta, la señal es confusa, no recibe la información que requiere. Y ustedes saben lo que va a pasar a lo largo del tiempo, como pasa con las personas que ponen hola, ¿qué haces? Con Q, perdemos competencia lingüística, ¿verdad? O decimos chamo porque tú sabes que yo venía y entonces bueno, imagínate, sí, porque porque Nahuara, bueno, tú sabes. ¿Qué dijimos ahí? Marico, huevón, ¿sabes que lo trae marico? Pero verga, pero yo no, coño, marico, no, huevón. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué se pierde ahí? Se llama competencia lingüística. Hay una categorización que te dice, un niño a los tantos años tiene que manejar 20 palabras. Ay, decía Wilmer que la canción de Bad Bunny tiene 8 palabras. La de Bad Bunny, ¿no? Entonces tú escuchas a un muchacho ahorita de 20 años, marico, huevón, una joda, chamo, ¿no? Porque ajá, de verga. Sí, huevón, marico. Yo le dije, marico, y ajá. Dura, ajá. Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, así como esos muchachos que ponen qué hace, que no pierden competencia lingüística, nosotros vamos a perder esa función de la biología, que es la autorregulación por el sistema vasovagal. Eso es lo que va a pasar. Como humanidad, ¿no? Entonces es más grave que los cómics, ¿me entiendes? Porque se modifica la morfología cerebral y es otro cerebro, es otra gente, perdemos habilidades humanas. ¿Ves? Entonces, gente, mírense los ojos. Cuando los llamen, contesten viendo los ojos a las personas. Tómense un segundo para mirar a sus hijos, a sus nietos a los ojos y procuren en medio de este mundo convulsionado hacer contacto. Así. Humano, real. Procuren hablar con las personas. Procuren abrazar para autorregularse. ¿Verdad? Tomarse de la mano. Cuando alguien está desregulado, agarrarle la mano. Y bueno, mira, cositas que no cuestan plata, sencillas, y que cultivan nuestra humanidad, aprender a ser personas. Muchas gracias. Evelyn cobra la consulta.